Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando esta tarde de viernes ventosa. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hay seguramente chicos también del grupo de la mañana que por una dificultad de la profesora Virginia Páez no nos pudo acompañar esta semana en el dictado normal de lo que hemos venido trabajando, que es la unidad número 3. La profe Virginia ha sufrido lamentablemente la pérdida de su papá, así que bueno, obviamente se ha tomado unos días por la situación y el contexto tan difícil por el cual le ha tocado transitar, así que seguramente se va a estar incorporando nuevamente a la cátedra y a las clases con el grupo de la mañana ya la semana que viene, si Dios quiere. Así que yo me voy a hacer cargo del desarrollo de esta unidad temática que hemos venido trabajando la semana pasada y hoy sería la continuidad de la misma y dentro de las posibilidades el cierre de los temas que aún nos restan ver. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a los materiales, en relación a cómo vienen trabajando en la plataforma. Por ahí había uno de ustedes que me había preguntado si teníamos fechas probables para el segundo parcial. Posiblemente, y esto vayan agendándolo, a nosotros nos queda a partir de esta clase aproximadamente unas 6 clases más, ¿sí? 6, 7 clases más. Entonces, la idea es ir trabajando 2, diría, clases por unidad. Nos quedaría ver la unidad 4, la unidad número 5 y la unidad número 6. Así que estamos prácticamente a mitad del programa que hemos pensado desarrollar y trabajar para este año. Por consiguiente, en el transcurso de las semanas que nos quedan, nosotros ya empezaríamos, si la semana que viene, ya si Dios quiere, trabajar con unidad 4. Y en relación al parcial, estamos pensando con la profesora tomarlo, podríamos decir, el último sábado del mes de octubre, cuestión de que ustedes puedan tener la recuperación a aquellos que obviamente salgan mal para el sábado, el primer sábado de noviembre. Es más o menos las fechas que estamos manejando. Seguramente al finalizar la unidad número 4 tengamos un pequeño trabajo práctico, ¿sí? Para ir evaluando un poco cómo van avanzando en el desarrollo de los contenidos que hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas. Ya con el cierre de la unidad 5 vendría el parcial y la unidad número 6 seguramente les vamos a proponer algún tipo de trabajo especial también ya para cerrar, se puede decir, las temáticas que las mismas proponen. Profe, el sábado 30, sí, 31 aproximadamente, si vamos bien con la diagramación de los tiempos que venimos manejando, sería el segundo y último parcial que vamos a tener este año. Siempre recuerden que la recuperación yo la doy una semana, con la profe, hemos pensado para la semana siguiente en el caso de que alguno salga mal o tenga que recuperar. Bueno, chicos, sin más prólogo, vamos ya a comenzar con la temática pensada para el día de hoy. Voy a hacer la presentación del Power, con el cual vamos a ir trabajando. Yo después se los voy a compartir, ¿sí? en la plataforma, lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Solamente, como les pido todas las clases, alguien del otro lado, obviamente habilitando el micrófono, que me diga si se observa bien, si están viendo bien. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en la clase del día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en lo que fue el modelo de desarrollo industrial en la Argentina, que se aplica aproximadamente en el contexto de la década del 20, tiene su consecución en la década del 30, y sobre todo vamos a trabajar el impacto de la crisis de 1929, la famosa caída de la bolsa de Wall Street o la bolsa de Nueva York, y que afectó no solamente a los Estados Unidos, sino que podríamos decir tuvo un efecto dominó sobre el sistema capitalista mundial.
Un poco para poder avanzar en el contexto de este complejo siglo XX, perdón, que hemos venido desarrollando en la última clase, me gustaría enfocarme sobre todo en la lógica de la economía mundo. Nosotros en la clase pasada estuvimos trabajando en el contexto de la Primera Guerra Mundial y cómo esa guerra había impactado en el modelo agroexportador argentino. Bueno, nosotros en la clase de hoy nos vamos a enfocar en lo que fue el mundo de posguerra. O sea, la posguerra se llama a aquel tiempo, podemos decir, intermedio entre una guerra y otra. Ese tiempo de posguerra aproximadamente lo podemos demarcar desde 1920 hasta prácticamente, me atrevería a decir, casi el cierre de la década del 30. En este marco del mundo de posguerra, vamos a ver un suceso importantísimo a nivel económico que sucede en Estados Unidos, que es el crack de la bolsa norteamericana o la caída de la bolsa de Wall Street, como también se lo conoce, que no solamente produce una crisis, como les decía, en Estados Unidos, sino que también el efecto de la caída de esta bolsa produce, diríamos, un efecto dominó a nivel mundial. Por eso hablamos de una crisis a nivel mundial de lo que fue el sistema capitalista liberal sobre el cual estaba sentado. En este marco, esta enorme crisis del sistema capitalista va a llevar, sobre todo a los Estados Unidos, a vivir un tiempo que es conocido con el nombre de la Gran Depresión y que va a durar aproximadamente desde 1929 hasta el 39, en donde Norteamérica va a recuperar de alguna manera sus sistemas productivos y un nivel de desarrollo similar al que tenía previo a la crisis. Eso en el marco mundo, ¿sí? También vamos a ver qué es lo que sucedió en el mundo europeo, qué es lo que sucedió con grandes naciones que habían participado de la Primera Guerra y qué injerencia tuvo este impacto en las mismas. Por otro lado, si nos vamos al contexto de nuestro país, de la Argentina, ya habíamos abordado en la clase anterior que la década del 20 simbolizó el inicio de lo que se conoce con el nombre de industrialización por sustitución de importaciones. Yo en la clase pasada, lo mismo que la profesora Virginia, hacíamos hincapié en la crisis que había tenido el modelo agroexportador argentino al iniciar la Primera Guerra Mundial, sobre todo porque habíamos estado explicando que las economías europeas, que eran las principales, podemos decir, demandantes de las materias primas argentinas, van a cerrar sus economías, obviamente por el esfuerzo bélico, ¿sí? Van a ejercer un fuerte proteccionismo y esto va a repercutir en la Argentina, obviamente, en una crisis de ingreso de divisas, de ingreso de dólares, con lo cual Argentina va a estar muy complicado para dar respuesta a los compromisos contraídos. Es así que muchos elementos que comprábamos a potencias como Inglaterra, hablo de materias primas vinculadas sobre todo a la actividad industrial, ya no van a llegar a nuestro país y bueno, y nos vamos a ver obligados a fabricar algunos de estos elementos en pequeños talleres que podemos, entre comillas, definir como talleres industriales. Si yo hablo de industria, estaría mintiendo. Eran pequeños talleres que se animaban a fabricar por ahí partes de motores que eran imprescindibles, que siguieran funcionando para, sobre todo, el trabajo del campo. Bueno, en este marco se da el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y vamos a ver cómo en la década del 30 hace su aparición esta idea del intervencionismo estatal, sobre todo con el pensamiento de uno de los grandes economistas que se puede decir tuvo una injerencia, yo diría, clave en esta crisis del 30, que fue John Maynard Keynes, con un modelo económico que vamos a conocer con el nombre de estado de bienestar o estado benefactor. En algunos otros libros dice también estado keynesiano. Podemos encontrarlo con variados nombres, pero hacen mención a una forma
de entender la economía muy particular, en donde se deja, si se quiere, de lado el sistema liberal capitalista sobre el cual venía sentado el mundo hasta prácticamente antes de la crisis. Bueno, vamos a ir avanzando para ir entrando en contexto de lo que hoy está pensado trabajarse, y sobre todo nos vamos a situar en el mundo de posguerra, nos vamos a situar en la década del 20, en los Estados Unidos. Vamos a ver que la principal potencia que sale fortalecida de la Primera Guerra Mundial es, sin lugar a dudas, Norteamérica. Norteamérica tiene un ingreso tardío a la Primera Guerra. Nosotros hemos visto que a partir de ese suceso del hundimiento de un buque, ¿sí?, con pasajeros norteamericanos, el famoso Lusitania, Estados Unidos ingresa a la guerra y podemos decir da vuelta la balanza de la misma, porque era una potencia ya en ese momento industrial, armamentística, económica, y obviamente colaboró a que los aliados obtuvieran finalmente el triunfo. Por eso yo les decía, de la Primera Guerra Mundial, la potencia que salió más fortalecida fue sin lugar a dudas Estados Unidos. Y durante la década del 20, Estados Unidos va a tener, por decirlo de esta manera, un crecimiento económico muy importante, va a tener un gran aumento de su productividad. Y esto se va a ver en la prosperidad de la cual goza su economía, su comercio, su agricultura. Hay un enorme crecimiento de la producción industrial y que se evidencia sobre todo en las empresas que fabrican determinados tipos de productos que se benefician sobre todo por la venta de los mismos. O sea, al existir cierto bienestar en la población, vamos a ver cómo se va a incrementar, yo diría, exponencialmente el consumo. Hay la posibilidad del crédito, la publicidad, sobre todo vamos a ver que la sociedad a comienzos de la década del 20 comienza a tener una mejora en sus salarios. Después va a haber como una pequeña crisis entre el 21, el 22, el 23, pero nuevamente va a remontarse ya a partir del 24. Al comienzo del 20 entonces vamos a ver este panorama. Grandes ganancias por préstamos extranjeros, inversión de industrias en el extranjero, inversiones bursátiles. Las inversiones bursátiles tienen que ver con las inversiones en campos como el campo especulativo, lo vinculado con la bolsa de valores y sobre todo la inversión en la construcción. O sea, al comienzo de la década del 20, podemos decir, había un panorama más que alentador, sobre todo para Estados Unidos, dado que, como les decía, es una de las potencias, o la potencia que sale más beneficiada de la Primera Guerra Mundial. Ya para el 21, 22 aproximadamente, vamos a ver cómo la gente empieza, en líneas generales, a endeudarse a través del crédito. O sea, la mayoría de la sociedad norteamericana tiene la posibilidad de acceder a un buen trabajo, acceder a un buen nivel de vida, y con ello satisfacer no solo necesidades básicas, indispensables para la vida, sino también acceder al crédito. Y el crédito le permitía poder adquirir, por ejemplo, una vivienda, poder adquirir el equipamiento para esa vivienda, electrodomésticos, un automóvil, pensar en la posibilidad que a lo mejor en el tiempo de vacaciones de hacer algún viaje. O sea, con esto quiero marcarles que esta década del 20, por lo menos el comienzo de la década del 20, fue muy particular, sobre todo para la sociedad de Estados Unidos. Se la denominó, para que ustedes me entiendan, los años locos o los años dorados, por esta, yo diría, buena situación en la cual el pueblo norteamericano en ese momento se encontraba. Por otro lado, también el sector empresarial se va a beneficiar mucho de este tiempo, pero ya para el 20, como les decía, 22 hasta prácticamente el 24, hay como ciertos problemas, ¿sí?
hay ciertos problemas relacionados con el tema de los préstamos, de la industria. Los bancos empiezan a tener determinados inconvenientes, ¿sí? Podemos decir en líneas generales que la crisis anterior al 24 está marcada, yo diría, por tres aspectos muy importantes a tener presente. Uno va a ser el exceso de oferta de productos para el consumo, la caída fundamentalmente de lo que llamamos los precios agrícolas. El valor de los productos agrícolas cae ostensiblemente en comparación con el valor de los productos industrializados. Y esto es algo, yo diría, genera un problema porque los productores que trabajan la tierra, que trabajan en el sector agrario, no pueden competir con la ganancia que obtienen aquellos productores del sector industrial. Esto hace que muchos sectores, sobre todo vinculados a este tipo de industrias, lleven adelante paros de trabajadores propulsados por sindicatos, por gremios que los defienden y que sobre todo tratan de lograr mejoras para su sector. Por otro lado, vamos a ver, sobre todo en los países de origen anglosajón, hablo de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que van a surgir después de la Primera Guerra Mundial diferentes propuestas vinculadas sobre todo a lograr una economía sólida y, podemos decir, una moneda estable. Obviamente, en el contexto que se vivía sobre todo en Europa de posguerra, fue muy difícil poder lograr esto. Ni siquiera lo lograron países que se habían mantenido neutrales durante la Primera Guerra, tal el caso de Japón. Sobre todo esto lo vamos a ver, yo diría de manera directa, en empresas de origen alemán, que para seguir subsistiendo y no caer obviamente en el desastre, muchas de ellas van a recurrir al préstamo para sobrevivir. Pero más allá de esta situación que estábamos comentando, en esta fecha, 1924, podemos decir que en Estados Unidos hay como ciertos sectores industriales que se van a consolidar. Van a consolidarse, por ejemplo, el sector eléctrico, el de la industria eléctrica, la industria química, la petroquímica, el sector de la aeronáutica. Podemos hablar de una industria que no tira humo y que realmente tuvo una aceptación muy amplia por parte del público, no solo norteamericano, sino de todo el mundo, que fue la industria del cine, la industria cinematográfica, la radiofonía, y obviamente todo aquel sector vinculado a la construcción de carreteras, aeropuertos, en un mundo que estaba en permanente cambio y transformación. Sobre todo, me atrevería a decir, en los Estados Unidos hay dos teorías que nosotros vimos en clases anteriores, que es el Taylorismo y el Fordismo, que van a dar al mundo de ese momento nuevas modalidades en relación a la organización del trabajo y la producción. Sobre todo en la forma de producir que se habían generado en épocas anteriores. Estas dos posturas, estas dos líneas que nosotros trabajamos, ¿sí? Van a cambiar esa forma de producir, con lo cual el ciudadano norteamericano, la gente común, va a poder tener acceso a bienes de consumo. Yo diría que se van a ampliar prácticamente a todos aquellos que tuvieran el dinero para adquirirlo. Por otro lado, ya empezamos, ya del 24 en adelante, a ver algunas cuestiones relacionadas a la crisis bursátil. Para ir, de alguna manera, fijando puntos importantes, Nueva York, la ciudad de Nueva York, se va a convertir en el centro ya para el 24-25 de la economía mundial. La economía mundial
si la vinculamos al ámbito de la industria y la vinculamos con Estados Unidos, vamos a ver que en relación a países europeos va a haber un gran desequilibrio. Es como que los países europeos no pueden compensar o no pueden asemejarse a la masividad que tiene la industria norteamericana y a la capacidad de producción que este país poseía para la segunda ya década del 20. No hay, podemos decir, ya para este tiempo 25, empieza a caer el consumo, ¿sí? Y la caída del consumo, sobre todo aquellos productos que eran adquiridos por países del extranjero, hace que la expansión industrial norteamericana se detenga, ya no sea la misma de inicio de la década del 20, y hay como un retroceso. Para el 25 vamos a ver algo muy particular que tiene que ver con la acumulación de productos. Muchas empresas producen, pero no logran insertar esa producción en el ámbito comercial, o sea, no logran venderla. Esto va a dar lugar a lo siguiente, a la caída de los precios. Muchas de estas empresas de muchos de los sectores que les he nombrado se ven obligadas a desemplear. Hay por parte de los trabajadores y de los mismos empresarios una pérdida de la capacidad adquisitiva. Sobre todo esto se va a ver, yo diría, directamente en la capacidad que tiene la gente de poder comprar determinados productos. En este marco es cuando, podemos decir, se empieza a vislumbrar a futuro una posible crisis. Por eso yo ahí hablo de los indicios de la crisis. Los indicios de la crisis los tenemos que rastrear aproximadamente, yo estaba explicando el 25, ¿sí? Puede ser del 25 al 28, hay algunos autores que toman del 26 al 28, pero más o menos en este margen de tiempo empezamos a ver determinados indicios que hacían prever que en algún momento esto podía llegar a colapsar. Una de las cuestiones tiene que ver con el auge especulativo. Muchos de los préstamos que los bancos otorgaban a diferentes sectores de la población servían sobre todo para comprar acciones. Los inversores van a privilegiar la valorización financiera en la bolsa en vez de la inversión productiva, industria y construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos van a convertir su capital real, o sea, todo lo que poseían en su industria, en acciones. Acciones que van a cotizar en la bolsa, van a entrar en el mercado de valores. Por eso se dice que se privilegia esta cuestión de las acciones que cotizan en un mercado fluctuante en vez de la inversión productiva en sectores como la industria y la construcción. La bolsa se escinde del sector productivo, o sea, ¿qué quiere decir? Como que se separa, como que vive otra realidad. El precio de las acciones no refleja el crecimiento de la economía real. ¿Por qué? Porque para que la acción de una empresa determinada crezca, tiene que esa empresa desarrollarse, ampliarse, contratar más gente, vender productos, lograr insertarse en otros mercados, no solamente de su país, sino del extranjero. Y eso, chicos, no sucedía en este tiempo. Era como que las empresas seguían produciendo, había un stock de mercancías importante, pero ese stock de mercancías importantes estaban en los depósitos de las empresas que ustedes quieran o se imaginen, ¿sí? No se lograban insertar en un mercado y fluidamente proveer de estos bienes de consumo a otras poblaciones, sino que estaban como retenidos. Bueno, eso es lo que se llama la burbuja especulativa, el hecho de demostrar una realidad que no es. Yo puedo decir, bueno, sí, no sé, en el parcial que viene, si estudio bien, me voy a sacar un 10. Y alguien me dice, bueno, ¿pensás regularizar la materia? Sí, creo que la voy a regularizar sin ningún problema, porque en los prácticos me ha ido bien, en los parciales también, así que, y a lo mejor,
si no logra aprobar el parcial, vamos recuperatorio y tampoco lo hace, esa especulación de que ya daba por descontada que la materia estaba aprobada, lo lleva posteriormente a encontrarse con una realidad completamente distinta a la que él suponía iba a tener a futuro. Utilicé por ahí una analogía media difícil, pero a ver, la idea es esa, la idea es imaginarse una realidad, pensar que se vive en una realidad cuando esa realidad no es tal cual la pinta, ¿sí? Era completamente distinta. Hay una falta de regulación de la actividad bursátil, sobre todo vinculado a lo comercial, a lo económico, la actividad que realizan generalmente los bancos, expansión de la liquidez, hay mayor acceso al crédito barato. Era como que también los bancos daban la oportunidad de sacar créditos a tasas muy bajas y muchas veces no se aseguraban que aquellos a los cuales les otorgaban determinadas sumas de dinero pudieran devolvérselo. Era como que se vivía en una burbuja, como que se pensaba que Estados Unidos seguía produciendo, vendiendo y que no existía ningún tipo de inconveniente y problema. La realidad marcaba otra cosa. Y hay sobre todo una caída importante de uno de los sectores, yo diría, más dinámicos hasta ese momento de la producción, que es el acero. Sobre todo tengan presente que el acero fue, yo diría, utilizado no solamente para la construcción de rascacielos, sino que también fue la base sobre la cual se sustentó también su poder armamentístico en la Primera Guerra. O sea, el acero para los norteamericanos fue muy importante. Bueno, la producción comienza a caer y eso ya da indicios de que empezaba a generarse un problema más que interesante. En 1928 empiezan, diría yo, los síntomas de que la economía norteamericana se encuentra en peligro. ¿Sí? Y, a ver, la bolsa norteamericana no daba cuenta de esto, no sé, miraba para otro lado. Era como que seguía en la bolsa norteamericana la fiesta especulativa de grandes inversores, de los bancos, de la gente común, que prefería invertir todos sus ahorros en acciones que cotizaran en un mercado bursátil, diría yo, muy inestable. Si lo que tenía el mercado norteamericano en ese momento era eso, el precio de la acción de determinado producto, hoy podías encontrarse, no sé, acá y mañana podía ser un salto cualitativo, o todo lo contrario, o podía bajar, o sea, no había nada que controlara o regulara el mercado especulativo en ese momento. El 24 de octubre de 1929, se produce el crack de la bolsa de Nueva York. La bolsa norteamericana quebró, fue una crisis inevitable, o sea que no se podía evitar, fue como esa gran burbuja especulativa, finalmente se infló tanto que terminó reventando, y esta crisis que se va a extender en una primera instancia a todo el sistema productivo norteamericano. Cuando yo hablo del sistema productivo norteamericano, hablo del sistema bancario, hablo de la industria, hablo del comercio. Posteriormente va a impactar en el mundo, en aquel mundo liberal capitalista que había de alguna manera aceptado los condicionantes de esta política que se había implementado en el mundo desde fines del siglo XIX y durante estas primeras décadas del siglo XX. Sobre todo el efecto de la crisis del 29 va a perdurar, y esto escúchenlo bien por favor, hasta, me atrevería a decir, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a dar inicio en el año 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. Bueno, hasta ahí vamos a sentir los efectos de esta crisis. En el marco de esto que estoy de alguna manera comentándoles, vamos a ver las causas por las cuales la crisis del 29 terminó produciéndose.
Ahí yo he colocado en esta imagen la sobreoferta de acciones que estaba hablando, ¿sí? El tema de la especulación financiera. Por ahí era más fácil simular que a mi empresa le iba bien, que crecía, que se desarrollaba, que lo que producía lo lograba vender, que realmente competir en un mercado que estaba muy retraído. Sobre todo aquellas naciones que compraban productos norteamericanos habían retraído sus economías porque estaban en un proceso de reconstrucción de sus sistemas productivos. Por eso muchas de ellas solicitaron grandes préstamos por parte a Norteamérica para ver si a partir de ahí podían más o menos solucionar su situación de producción, sobre todo aquellas naciones que habían quedado devastadas por la Primera Guerra Mundial. Por un lado, en el ámbito de lo que es la sociedad norteamericana, muchos convirtieron su capital en acciones. Y como les decía, acciones que cotizaban en un mercado, en una bolsa de valores, la cual brindaba como un ámbito de especulación, en donde la acción comenzaba valiendo hoy determinado precio y mañana podía aumentar 2 o 3 veces más. Pero ese aumento del valor de la acción era un aumento ficticio, no era un aumento real, porque para que fuera real, mi empresa tendría que haber crecido, tendría que haber abierto plantas en otros lugares del país, haber exportado la materia, perdón, el producto elaborado que desarrollaba a otros mercados internacionales, haber contratado más empleados, y eso no pasaba, eso no pasaba. Por otro lado, esto que les estoy explicando tiene que ver mucho con la sobreproducción. Las industrias norteamericanas seguían produciendo, producían, y esto baja la demanda agregada. ¿Por qué? Porque si hay mucha producción, demasiada producción, entro a lo que se llama sobreproducción. A ver, ¿qué es lo que sucedía acá? Producíamos, ¿sí? Pero no se lograba vender en ese momento, era como que las ventas estaban estancadas, era mucho el stock y muy poco lo que se vendía. Cuando sucede eso, lamentablemente el valor del producto cae ostensiblemente, ¿sí? Y esto lleva a la caída de los precios que ahí yo he marcado, lleva a un ámbito de recesión económica, porque si caen los precios ya no obtengo las mismas ganancias, ya tengo que ver mi planta de trabajadores porque no les voy a poder pagar el sueldo. En una primera instancia puedo acordar con ellos, con los sindicatos, con los gremios que los representan, bajarle los salarios para no despedirlos, pero viendo que la situación se agravaba y se complicaba, ya muchas empresas de diferentes sectores empiezan a despedir gente. Empieza a haber quiebra de bancos y empresas industriales, todo esto en el lapso de muy poco tiempo, ¿sí? Convirtiéndose en la crisis mundial más importante que tuvo el final de la década del 20 y que impacta de lleno en el comienzo de la década del 30. Por eso digo, fue la mayor catástrofe económica en tiempos de paz, fue un proceso recesivo de larga duración. ¿Por qué? Porque esta crisis que va a empezar con un presidente norteamericano llamado Hoover, ¿sí? Y que va a continuar con otro presidente norteamericano llamado Teodoro Roosevelt, va a ser una crisis que le va a demandar a Estados Unidos casi 10 años poder salir de la misma, ¿sí? En donde va a haber retroceso de la producción, contracción del comercio a nivel mundial, restricciones monetarias y financieras, baja de precios y salarios y caída del empleo. Por allí también acá en la caída de la bolsa de Wall Street, si analizamos los factores de la crisis, por ahí no he colocado uno que también creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el desorden monetario. El desorden monetario que se va a vivir en ese momento, en donde el dólar prácticamente, podemos decir, se va a convertir en la moneda más fuerte que existía previa a la crisis y que se va a equiparar al patrón oro, que era el bien de intercambio que se utilizaba para las transacciones comerciales. Debido al tema de la guerra y a la caída de la producción de
grandes industrias de las naciones que habían estado en la misma, podemos decir, el valor de sus monedas cae, ya sus monedas como que empiezan a perder valor. Hablo, por ejemplo, del marco alemán, hablo de la moneda de Inglaterra, que son las libras, ¿sí? Monedas que eran importantes en su tiempo, pierden valor, pierden peso, por eso hablo de un desorden monetario. Y el dólar intenta ser el nuevo patrón, intenta ser la nueva moneda o el nuevo parámetro que se utiliza para las transacciones comerciales, cuando hasta ese momento el patrón que normalmente se utilizaba era el patrón oro. Y bueno, ya para antes de la crisis del 29, el dólar es como que se convierte en la moneda de intercambio mundial de ese momento. Siguiendo un poquito con lo que veníamos hablando, ¿sí? Los cambios que produce a nivel mundial son muy interesantes. Se pasó de un capitalismo liberal a un capitalismo de carácter nacionalista e intervencionista. Va a aumentar a partir de esta crisis el proteccionismo. O sea, los países van a proteger sus industrias, sus economías ya muy maltrechas frente a la competencia. En Estados Unidos se va a dar el famoso New Deal, que va a comenzar ya a partir de la década del 30, que van a ser algunas políticas activas para incrementar sobre todo el tema de la demanda y el empleo, ¿sí? Y acá es algo muy interesante ver el tema de una nueva forma de organización de la economía con un aumento, diría, del rol del Estado. Y acá es donde yo les hablaba al comienzo de la clase la importancia que van a cobrar sobre todo las ideas de John Maynard Keynes, ¿sí? El padre de lo que se ha denominado la teoría general de la ocupación o el interés y el dinero. Es el padre del keynesianismo o del famoso Estado interventor o Estado benefactor. Se conocen con muchos nombres sus ideas. A ver, sobre todo las ideas de Keynes van a ser aplicadas durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que va a ser el presidente que va a seguir a Hoover. Hoover, obviamente, de las políticas no intervencionistas por parte del Estado no le habían dado el resultado esperado en el marco de esta crisis. Estados Unidos había vivido el colapso, ¿sí? Su sistema de producción estaba completamente devastado y había, yo diría, mucho enojo por parte del ciudadano norteamericano. Y eso lo reflejó en las elecciones del año siguiente, en donde Roosevelt logra imponerse, ¿sí? A pesar que pertenecía a un partido opositor al de Hoover, y podemos decir, lleva adelante una serie de acciones muy vinculadas con las ideas de Keynes, ¿sí? A ver, afirmaba sobre todo Keynes que el ahorro no invertido prolonga el estancamiento económico y que la inversión de las empresas de negocios depende fundamentalmente de la creación de nuevos mercados, nuevos adelantos técnicos y otras variables independientes del tipo de interés y del ahorro. Keynes proponía que el gasto público debe compensar la insuficiente inversión privada durante una recesión. Las medidas keynesianas establecían la corrección del sistema capitalista mediante la intervención del Estado para incrementar el consumo y la inversión. Además, propugnaron la ayuda a empresas expansivas, el fomento de obras públicas por el Estado y el proteccionismo. Estas medidas no van a alcanzar su uso total hasta el paso de la Segunda Guerra Mundial, pero van a ser muy importantes, y le van a permitir a Estados Unidos poder ir saliendo de esa crisis económica de forma progresiva. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es que Estados Unidos logró salir rápidamente, sino que le demandó cerca de 10 años poder salir de la situación de estancamiento y paralización, y la crisis del 29 los dejó, ¿sí? Y volver más o menos yo diría, al estándar de producción que había tenido tiempo previo a la misma. Entonces vamos a hablar un poquito de Keynes, ¿sí?
el economista más influyente de la época, critica la economía neoclásica, el bienestar particular llegó al general, sostiene que el Estado debe implementar políticas activas, el pleno empleo no está asegurado por las fuerzas espontáneas del mercado. Él decía que el empleo no se aseguraba por la oferta y la demanda, ¿sí? Y que la prosperidad se basa en la inversión antes que en el ahorro. Son algunas de las ideas que Keynes va a ir proponiendo, ¿sí? Va a ir proponiendo y que yo diría van a ser la base sobre la cual Roosevelt va a sustentar su política tendiente a que Estados Unidos pudiera salir de la crisis en la cual estaba embargado, ¿sí? Podemos decir que con Roosevelt comienza un programa, que yo recién les hablaba, el famoso New Deal, que consistía sobre todo en esto, políticas activas. La idea era que se volviera a colocar la economía en marcha, socorrer a los sectores más necesitados y aliviar la situación de algunos sectores que estaban completamente postergados, por ejemplo, el sector de los agricultores. Una de las medidas, para que ustedes vean, era reducir, por ejemplo, la producción agrícola. Entonces, si yo tengo menor cantidad de bienes agrícolas, por consiguiente, el precio de los productos va a aumentar. Atacar el tema de la desocupación y, sobre todo, algunas de las medidas claves para reactivar algo que para Roosevelt era muy importante, que era el mercado interno, fue que el Estado aplicara medidas tendientes a esto, a que el mercado interno se reactivara. Una de esas medidas tuvo que ver con el desarrollo de obras públicas. Cuando yo hablo de obras públicas, la construcción de edificios públicos, escuelas, calles, carreteras, hospitales, parques de recreación. ¿Por qué? Porque estas obras públicas, de alguna manera, le daban empleo a profesionales vinculados a las mismas, pero también daban empleo asociado. O sea, esto generaba que volviera nuevamente a reactivarse diferentes sectores de la producción. Por ejemplo, no sé, en la construcción de un barrio, ¿qué se necesitaban? Se necesitaban arquitectos, ingenieros, carpinteros, electricistas, albañiles, no sé, cerrajeros, y empleo que estaba por fuera de la obra, que eran, por ejemplo, no sé, aquellas personas que le llevaban la comida a los trabajadores a determinada hora, la gente que los transportaba, aquella gente que les alquilaba un lugar para que estos trabajadores pudieran dormir. Entonces era como que se producía un boom, un efecto dominó que terminaba inyectando no solo trabajo, sino la posibilidad de aumentar el consumo en diferentes áreas. Eso en líneas generales es lo que John Keynes propone con esta árbol de Estado benefactor, que nosotros lo vamos a aplicar en la Argentina con el gobierno de Juan Domingo Perón, con el primer gobierno de Perón, pero ya hay como un adelanto de estas ideas a finales de la década del 40 en nuestro país por un economista de los gobiernos conservadores que se va a llamar Alfredo Pinedo, que quería hacer algo similar a fines de la década del 40 en nuestro país, pero bueno, por oposición de ciertos sectores del Senado Nacional, no logra llevarlo a la ejecución y bueno, y este economista termina renunciando. Por ejemplo, fijar salarios mínimos, establecer seguros de desempleo, vejez, enfermedad, suprimir algo clave para ese tiempo, de lo cual se hacía muchísimo abuso, que era el trabajo infantil. Y en el marco, sobre todo laboral, legalizar el accionar de sindicatos y de gremios y reglamentar o garantizar, por decirlo así, el derecho a huelga. Son algunos de los puntos sobre los cuales la mirada y las ideas de Keynes hicieron hincapié y que luego son tomados adelante por este presidente Franklin Delano Roosevelt y que le permiten a Estados Unidos salir progresivamente del estancamiento y volver a recuperar su nivel de producción y desarrollo ya para fines de la década del 30.
vamos a ver entonces que este intervencionismo por parte del Estado se va a diferenciar del Estado liberal. Ahora, lo que yo quiero que a ustedes les quede claro en relación al modelo que lleva adelante Keynes es que para Keynes el Estado tenía que intervenir en la economía, tenía que intervenir con políticas activas. A ver, el Estado tenía que intervenir en el mercado. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba que el mercado estaba regulado por una mano invisible? Bueno, acá él dice, no, a ver, el Estado tiene que intervenir, tiene que estar presente, tiene que regular, tiene que controlar. Esto lo vemos hoy en nuestro país, cuando el precio del dólar se dispara. ¿Qué es lo que hace el Estado Nacional a partir del Banco Central? Sale a vender dólares, a inyectar dólares en el mercado para que el precio del mismo se estanque o caiga, ¿sí? Porque si no podría agravar aún más el proceso de crisis en el cual nos encontramos. Entonces, son algunas de estas cosas lo que yo acá intento mostrarles, ¿sí? Se diferencia del Estado liberal, interviene, regula y reglamenta, cierra la economía, dicta medidas monetarias, financieras, económicas. También tiene un fuerte intervencionismo social, ¿sí? Está muy vinculado sobre todo a tratar de compensar la realidad de los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. Asume funciones de mediador de conflictos, normalizador de las relaciones patrones-obreros, a partir de lo que se llama las convenciones colectivas de trabajo y el Departamento Nacional del Trabajo. Para aquel que no haya sentido nunca estos términos, una convención colectiva de trabajo es aquella en donde diferentes sectores patronales y obreros se reúnen a fin de establecer marcos normativos que van a regular determinada actividad. O sea, por ejemplo, a ver, les hablo de un sector, el sector de la construcción, ¿sí? Bueno, los obreros de la construcción no van a poder cobrar por su jornada laboral menos de determinada suma de dinero, van a gozar de vacaciones, el derecho al acceso a una jubilación, el derecho a un salario mínimo vital y móvil, el derecho a gozar de un seguro por accidente laboral, el derecho de una obra social que los protege y proteja a sus familias. O sea, dentro de esas convenciones colectivas de trabajo se dan muchas regulaciones que tienen que ver con la actividad, en definitiva, ¿sí? Muchos sectores en la Argentina tienen convenciones colectivas donde hay acuerdos implícitos entre distintos sectores. En el caso, sobre todo del sector docente, tal vez sea uno de los pocos sectores en Argentina que no ha logrado esto, no ha logrado establecer un convenio, por llamarlo así, un convenio colectivo de trabajo que regule la actividad docente a nivel nacional. Y por eso hay tanta disparidad en cuanto a la cuestión salarial. Por ejemplo, hay provincias que pagan muy bien a sus docentes y hay otras que no, ¿sí? Pero pasa por esto, porque no se ha logrado que podamos tener algo así como un convenio general que establezca un salario marco para todos los trabajadores de la docencia que hoy ejercen en la República Argentina. Y que es materia, obviamente, de debate, no me voy a quedar acá, simplemente lo menciono como para tomar un ejemplo. ¿Van bien hasta ahí? ¿Me van escuchando? ¿Me van siguiendo? ¿No se han dormido? A ver, alguien que me diga del otro lado, no, sí. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, en este marco, ya nos vamos a lo que fueron los modelos económicos en nuestra historia, en la historia argentina. Ustedes han visto conmigo y con la profe el modelo agroexportador, obviamente que tiene su fuerte impronta de 1880 hasta prácticamente 1930. A ver, que quede claro, no es que el modelo agroexportador se haya dejado de lado, se haya abandonado. Todavía hoy nosotros seguimos sustentados bajo este modelo. Argentina obtiene la mayor cantidad de divisas que ingresan al país a partir de la venta de sus materias primas, carnes y cereales, ¿sí? No logramos dar el salto, yo diría, consecutivo a lo que es el desarrollo industrial. Tuvimos oportunidades, sí, tuvimos muchas oportunidades en la década del 60 sobre todo, ¿sí? Pero no las supimos aprovechar, tuvimos muchísimos problemas y bueno, y esa oportunidad no se logró consolidar.
Acá yo les he colocado varios modelos, ¿sí? El modelo obra exportador, que va a estar en el marco de dos gobiernos, ¿sí? Los gobiernos conservadores, que van a estar del 80 al 16, tomo como fecha el 16 porque obviamente a partir ya de ese momento entran los gobiernos radicales o el periodo radical que hemos estado trabajando en la clase pasada, que va del 16 al 30. Todo esto en el marco de la Primera Guerra Mundial, de la década del 20, de posguerra. Ya hay como una especie de transición de modelo, ¿sí? Al desarrollo industrial, que es el modelo que yo hablo, de sustitución de importación. Ahí yo avancé un poquito para que ustedes vean también algunos de los modelos que a nosotros nos quedan por ver en las unidades que restan, ¿sí? Ya de la década del 30 al 70 vamos a ver este modelo de sustitución de importaciones al desarrollismo, que más o menos lo ubicamos de la década del 30 a 1976, que se denomina ISI, industrialización por sustitución de importación. Y luego pasamos a un modelo neoliberal, aproximadamente de la última dictadura militar, ¿sí? Hasta el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2001, de acumulación financiera, ¿sí? El modelo neo que tiene consigo el tema de las privatizaciones, que tiene consigo la idea del achicamiento del Estado como puntos neurálgicos sobre los cuales acciona. ¿Tá? Pero bueno, son algunos temas que nosotros vamos a ir abordando en las clases siguientes. El modelo de desarrollo industrial o industrialización por sustitución de importaciones de la década del 30. Nosotros hemos visto que el impacto de la crisis va a golpear sobre todo en la década del 30 con ese primer golpe cívico-militar que hace caer a este radical que era Irigoyen, de su segundo gobierno, e instaura en nuestro país un gobierno de facto que va a estar, a cuyo frente va a estar el general José Félix Uriburu, del 30 al 32. Es un gobierno militar que quiere instaurar en la República Argentina un sistema, podemos decir, que tiene muchos ribetes o que está muy vinculado a los totalitarismos que han surgido sobre todo en Europa. Hablo de dos sistemas totalitarios que luego, ya para el 39, pondrán en pugna al mundo, que es el fascismo italiano de la mano de Benito Mussolini y el nazismo alemán de la mano de Adolfo Hitler. Bueno, de estos dos sistemas, estos militares argentinos eran admiradores de Benito Mussolini y querían implementar un sistema muy parecido, en donde se dejara de lado la cuestión democrática, en donde este Estado de Derecho se abandonara, en donde, hubiera como un cambio en las estructuras políticas y dejaran de existir, por ejemplo, sindicatos, gremios, y consolidar más un sistema corporativo. Esa era la idea que Uriburu quería llevar al frente, y obviamente aquellos sectores que lo apoyaron para el golpe, ¿sí? Luego lo van a ir dejando como de lado, y ya para el año 32, visto que no contaba con el apoyo y había ciertos sectores que lo habían abandonado, Uriburu se ve obligado a llamar a elecciones. Elecciones obviamente fraudulentas, en donde el radicalismo no se le permitió participar, que era la otra fuerza política importante, y bueno, en esas elecciones fraudulentas, con fraude, corrupción, robo de urnas, cambio de urnas, entra al ejercicio del poder una coalición, ¿sí? Integrada por gente que venía del sector militar, gente que pertenecía a los sectores conservadores, más vinculados a una élite política, una élite oligárquica, con ciertos sectores que estaban en ese momento del radicalismo más alvearista o del radicalismo contrario a Irigoyen, y van a conformar un partido político que se va a denominar la Concordancia, en donde también va a estar al frente un militar, ¿sí? Un general retirado que se va a llamar Agustín Pedro Justo, y va a ser acompañado por un conservador que era Julio Argentino Roca, hijo, en el periodo que va del 32 al 37.
Y ese periodo ha sido muchas veces mal llamado década infame. A mí siempre, a ver, mal llamado por muchos autores, sobre todo por aquellos libros de texto que muchas veces ustedes han visto en el secundario. Sobre todo, es más correcto hablar del retorno de los gobiernos conservadores, de la restauración conservadora, porque a partir de allí vuelven las viejas prácticas políticas que la ley Sáenz Peña había intentado hacer desaparecer de la Argentina. Yo les dije en clases pasadas que la ley había intentado transparentar el sistema político argentino, y una ley, como también decía Virginia, que fue ideada por un conservador. Bueno, ya para el año 32 es el retorno de estas prácticas políticas. El fraude, la corrupción, negociados de antemano, el clientelismo, ciertos sectores políticos que son los que se van a ver beneficiados de grandes negocios que muchas veces se establecen con, yo diría, inversionistas extranjeros, y que se va a mantener, me atrevería a decir, hasta casi la década del 40. Los efectos de la crisis económica mundial en la Argentina fue impacto en el sector externo. ¿A qué hago referencia con esto? Que también al caer la bolsa, al colapsar el sistema capitalista liberal, nosotros nos vimos imposibilitados de poder colocar nuestras materias primas en el extranjero. Disminuyó ostensiblemente el valor de nuestros productos. Entonces, las ganancias que obteníamos por la venta de los mismos cayeron ostensiblemente. Y esto obviamente afectó a la economía argentina. Hubo como una caída en términos de intercambio, ahí está el marcado el tema de la caída de los productos agropecuarios, se restringe el mercado interno, entonces las exportaciones de productos primarios argentinos va a disminuir ostensiblemente durante la etapa. Yo acá les muestro un pequeño cuadro para que ustedes vean cómo en el año 32, ¿sí?, las ventas de nuestros productos alcanzan a ese porcentaje, ¿sí? 100.000 millones de dólares en el 32, cuando en el 25 las ventas de nuestras materias primas entre el 25 y el 27, 28 si ustedes quieren, 29, rondaban entre los 300.000 y 350.000 millones de dólares, para que vean que la disminución fue tremenda, sobre todo posterior a la crisis, ya del 30, 31, 32, la caída fue estrepitosa. Ya en el 33, 34 comienza como un periodo de recuperación que va en ascenso permanente ya para el 37, pero ni siquiera en el 37 estamos recuperando los volúmenes de venta, sobre todo de productos ganaderos, que vendíamos en el 25. Para que se fijen también cómo impactó en la economía argentina y lo difícil que fue restablecer esos mercados y restablecer el volumen de exportaciones que tenía la Argentina en ese momento. Los efectos de la crisis económica mundial: disminución de las exportaciones, reducción de las divisas provenientes de ventas al extranjero, o sea, no entran dólares, y disminuye la capacidad de importar. También ahí nos vemos con un gravísimo problema, no podemos importar determinados productos industrializados, y ahí que se profundice esta idea del ISI, de industrialización por sustitución de importaciones, poder fabricar, o sí diría, fabricar partes de, no sé, de motores o cosas de primera necesidad que necesitábamos para que determinada maquinaria, sobre todo vinculada al trabajo en el campo, pudiera seguir funcionando. Entonces, esta idea de ver si lo podíamos hacer. Obviamente eran de muy mala calidad los productos, pero bueno, permitían medianamente que una maquinaria pudiera seguir trabajando. Hablo de las importaciones, vean ustedes cómo caen, también en el mismo margen. Fíjense, 800.000 millones de dólares en el 25, ¿sí? En el 27 pasamos la barrera de los 800.000, y en el 32, después de la crisis, o ya con la crisis del 30, cómo cae estrepitosamente. Entre el 30 y el 32, tremenda la caída. Y de estar en 800 pasamos a 200. Y fíjense que la etapa de recuperación se mantiene ahí, no crecemos mucho, ¿sí? En lo que va del 32 al 36.
por eso el estancamiento que va a tener la economía argentina. Disminuyen las exportaciones, reducción de divisas provenientes de ventas al extranjero, disminución de importación, reducción de las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque los capitales extranjeros, motivo de la crisis, se retiran del país y van a colaborar en tratar de recuperar sus economías nacionales. En muchas naciones se da esta idea de la repatriación de estos capitales que estaban en distintos lugares del mundo para ayudar sobre todo a las economías nacionales, ¿sí? La inversión bruta en la Argentina, fíjense también cómo cae en el periodo que va del 25 al 37. Es impresionante. Los efectos de la crisis, disminución, reducción de divisas, de importaciones, de inversiones extranjeras, y esto obviamente catapulta en graves problemas en la balanza comercial y de pagos, o sea, no tenemos cómo pagar. Fíjense las fluctuaciones, son realmente estrepitosas las caídas. Los efectos de la crisis, caída en términos de intercambio, disminución de importaciones, reducción de divisas, disminución de las importaciones, reducción de inversiones extranjeras, problemas en la balanza comercial y de pagos. Y esto de alguna manera marca el fin del modelo del crecimiento agroexportador que se había mantenido, yo diría, sostenido en el periodo que va del 20 al 30. Respuestas del Estado ante la crisis fue el famoso Pacto Roca-Runciman. Este acuerdo que ustedes seguramente han leído o pueden profundizar en los materiales que nosotros les hemos subido a la plataforma, busca de alguna manera fortificar las relaciones que tiene Argentina con Inglaterra, en el marco sobre todo de las inversiones inglesas en nuestra economía y en nuestro territorio. El Pacto Roca-Runciman tiene que ver con las carnes argentinas, fundamentalmente, con la cuota de carne argentina. Obviamente este acuerdo beneficia a los ingleses, a los frigoríficos ingleses, así, en líneas muy generales, por este acuerdo, Inglaterra nos compra determinada cantidad de carne que se producen o que tienen los frigoríficos ingleses, y una parte mínima que tienen los frigoríficos o que se producen en el ámbito nacional. Ellos, los ingleses, son los que en definitiva fijan el valor o el precio del producto. Nosotros que éramos los dueños del producto no lo podíamos fijar, lo terminaban fijando ellos. Obviamente que las ganancias que este intercambio comercial representa favorecen totalmente a Inglaterra y yo diría son mínimas para el Estado Nacional. En este acuerdo tuvo la anuencia de algunos políticos argentinos de ese momento, que fueron los encargados en el Senado de la Nación de ratificar un acuerdo que era un acuerdo totalmente perjudicial para la economía argentina. Y bueno, en líneas generales, un senador socialista llamado Lisandro de la Torre va a denunciar el acuerdo, la complicidad de ciertos funcionarios del gobierno, de ciertos políticos con capitales, podemos decir, ingleses. Muchos políticos van a ser endulzados con dinero para votar a favor del acuerdo. Se lo va a intentar matar a Lisandro de la Torre, se lo va a intentar asesinar en el Senado, se va a contratar un tirador para que lo mate, cuando él comience a hablar y destapar este acuerdo, del cual tenía muchísima información. Y sobre todo muy vinculada a un frigorífico en ese momento, que estaba, yo diría, muy vinculado a este acuerdo, que era el frigorífico Anglo. A ver, y bueno, no lo matan a él, pero sí terminan matando a un senador de su partido, y bueno, finalmente esto quedó en la nada, el acuerdo se llevó adelante, y bueno, y nos terminamos perjudicando económicamente. Si ustedes quieren profundizar, yo los invito a la lectura del texto de Rapoport, que habla acerca de este acuerdo, Roca-Runciman, que da detalles así más pormenorizados, y si no, también tienen la posibilidad de ver una película argentina que se les recomiendo para el fin de semana y que va a mostrar todo el panorama de lo que yo les he estado hablando. Anoten, si tienen con qué escribir, en su casa, se llama Asesinato en el Senado de la Nación. Es una película argentina imperdible, muy buena para ver el fin de semana, porque les muestra esto que yo estoy comentándoles.
Se van a dar medidas cambiarias, la regulación de los mercados de bienes, política más vinculada al sector monetario, política fiscal y el plan Pinedo del cual yo les hacía referencia. El Pacto Roca-Schuman se firma en el 33, efectos de la crisis mundial en el sector ganadero, contracción de la demanda y caída de precios, la famosa conferencia de Ottawa, ¿sí? En donde el sistema de preferencias imperiales, reducción de importación de países no pertenecientes al Imperio Británico. Por eso, por esa conferencia, si Argentina no lograba establecer ese vínculo, Inglaterra había amenazado que iba a establecer una relación mucho más directa con sus colonias en países no pertenecientes al Imperio Británico, ¿sí? Y obviamente no es Argentina, entonces es como que se apuran para que este acuerdo pueda ser llevado adelante. Imposición por Gran Bretaña de cuotas para productos argentinos. Principales cápsulas del pacto. Gran Bretaña, asignación preferencial de divisas a este país, reducción de aranceles a importaciones británicas, o sea, cualquier producto inglés que llegara a nuestro país iba a tener como el privilegio de que se le reduciera el arancel impositivo que debía pagar para entrar al país. Derecho de que ingresaran algunas mercaderías libres, sobre todo el tema del carbón, porque el carbón era esencial en ese momento para el ferrocarril. Tratamiento benévolo de inversiones en empresas y servicios británicas, sobre todo vinculado a la empresa de transporte, a la empresa de comunicación, ¿sí? Que llegan al país y obviamente las inversiones son bien aceptadas y se le da todo tipo de apoyo por parte del gobierno argentino. Y en el caso de Argentina, consigue el mantenimiento de la cuota de carne enfriada en el mercado inglés, o sea, una cuota mucho menor porque la mayoría de las carnes que los ingleses les compraban, se la compraban a frigoríficos ingleses instalados en el territorio argentino. Y lo poco que vendía nuestro país a Inglaterra, ¿sí?, era solamente el 15% de las exportaciones. Para que ustedes me entiendan, 85% de la carne que Inglaterra requería era carne producida, faenada por frigoríficos ingleses que estaban asentados en nuestro país. Y solamente el 15% de esa carne que se iba a Inglaterra provenía de frigoríficos nacionales. Con lo cual, ustedes se fijarán la enorme ganancia que tuvo Inglaterra en el marco de este acuerdo. Por eso digo, benefician principalmente a Inglaterra y en Argentina solo favorece sectores ganaderos. Hay muchos cuestionamientos de este pacto, por eso les decía, vean la película Asesinato en el Senado de la Nación, si por ahí les gusta profundizar un poco más en la lectura, vean los pormenores del pacto y el accionar de Lisandro de la Torre. Bueno, en el mercado cambiario, política de control de cambios, intervención para regular movimientos de cotización de divisas, liquidación según prioridades, pago de deuda externa o importaciones esenciales. Se crean las juntas de regulación de granos, carnes, hierba, algodón. La junta tenía la función de proteger a los sectores productivos, de auxiliar y beneficiar a los sectores que estaban más perjudicados. Por ejemplo, aquel productor de granos, esta junta que se crea absorbe o compra todos los granos de los productores y de esta manera, obviamente, el Estado se hace cargo de posibles pérdidas que el sector pueda tener. Los resultados de esta política fueron completamente limitados y fundamentalmente no van a permitir estimular la producción. Se crea dentro de la política monetaria el Banco Central, se regula el tema de la moneda y el crédito, se adapta el circulante a las necesidades de la economía y hay una mayor emisión de billetes y se intenta de alguna manera mantener reservas para asegurar el valor de la moneda, pero no dan resultados, ¿sí? Esto lleva a que el valor de nuestro dinero comience a caer, ¿sí? Comience a caer producto de la situación que estamos viviendo. En cuanto a la política fiscal, hay aumento del gasto público, reducción de ingresos aduaneros, se incrementan los impuestos internos y creación de impuestos a los réditos, sobre todo ciertos gravámenes que se van a aplicar en el tema de las ganancias a diferentes ciudadanos y empresas.
en este tiempo, en la década del 30, cuando se crea la famosa DGI. Y bueno, para ir más o menos cerrando, el plan Pinedo, el primer plan industrialista, ¿sí? Algunos de los objetivos: el desarrollo de la industria local, incrementar la demanda interna, revitalizar la economía, es un régimen crediticio especial para la industria, fortalecer la demanda interna de stock de cereales, orientar el comercio exterior hacia lo que era Estados Unidos y Brasil. Algunos sectores se oponen y bueno, finalmente este plan no ve la luz, no ve la luz, y bueno, Pinedo, con estas ideas que había tomado de John Keynes y que quería traer a la Argentina, se ve obligado a renunciar, se ve obligado a renunciar. Muchas de estas ideas de Pinedo van a ser luego tomadas por Juan Domingo Perón en su primer gobierno en el año 46, con la aplicabilidad de lo que se va a conocer con el nombre del de los planes quinquenales, ¿sí? Durante los dos primeros gobiernos de Perón se llevaron adelante dos planes quinquenales. Sobre todo el primer plan quinquenal, podemos decir, tiene muchas de las ideas de Pinedo, que ya vamos a ver más adelante. Los resultados: un proceso tímido de industrialización, la competencia anglo-norteamericana, ¿sí? Y, a ver, algunas características de lo que hemos visto en los estímulos: el aumento de aranceles aduaneros, control de cambios, inversiones extranjeras y nacionales, concentración urbana, plan de obras públicas, rubros: textiles, metalurgia, automóviles, artefactos eléctricos, construcción. Y los efectos: los nuevos rubros industriales comienzan a desplazar el modelo agroexportador, pero obviamente no logran asentarse en el tiempo, no logran realmente generar una producción que termine o que se iguale a lo que generaba el ámbito agroexportador. Y algunos problemas del desarrollo industrial: problemas microeconómicos, déficit de las nuevas industrias, producción local rezagada frente al avance tecnológico, o sea, no teníamos tecnología para implementar la fabricación de productos, un equipamiento muy viejo, obsoleto, máquinas usadas, máquinas montadas o fábricas montadas en talleres preexistentes, obviamente con un nivel de infraestructura pésimo, alto grado de integración vertical, autofinanciamiento de empresarios, o sea, los mismos empresarios se autofinanciaban para que estas pequeñas industrias pudieran seguir funcionando. Y los macroeconómicos: rápido crecimiento de algunas industrias nuevas, pero escasa participación en la producción total, retraso de las ramas tradicionales, proteccionismo al revés, dependencia de importaciones de bienes de capital. O sea, uno de los límites era o sea, podíamos fabricar determinadas cosas, a lo mejor sí, pero dependíamos de contar con la llegada del extranjero de determinados insumos para poder hacerlo. O sea, para que me entiendan, podíamos llegar a fabricar un automóvil, sí, pero necesitábamos que importar el motor, importar, no sé, los vidrios del automóvil, importar las ruedas, porque eran cosas que no fabricábamos. Entonces, un desarrollo dependiente de conseguir productos de importación, con lo cual no fue del todo efectivo. La balanza comercial fue deficitaria en insumos y maquinaria. Bueno, en líneas generales hemos llegado hasta ahí porque ya estaba bastante avanzada la noche, no los voy a cansar más con esto. Les pido por favor que sí hagan un proceso de lectura de lo que yo he venido hablando y de lo que he venido desarrollando, para que puedan tener, yo diría, una mayor profundización de los conceptos que se abordaron en esta clase. Sobre todo lean los materiales que yo subí a la plataforma, por ahí la recomendación de esta película que les va a dar un panorama bien claro de lo que fue el famoso Pacto de Rocca-Roussillon. Y la semana que viene, si ustedes quieren, tomamos un momentito al comienzo de clase para ir discutiendo acerca de lo que han observado y acerca de los materiales que han ido trabajando. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si es no, bueno, ya me despido de todos ustedes. Les deseo un buen fin de semana para todos. Un buen fin de semana para todos. Yo voy a estar subiendo el PowerPoint para que ustedes lo tengan y puedan complementar lo que he venido trabajando. Ya para los chicos del grupo de la mañana, la profe Virginia, si Dios quiere, se reintegra el jueves próximo, así que vuelven a
vuelven, se puede decir, al dictado de clase con ellas. Y bueno, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, por este medio la semana que viene. Así que les dejo un gran saludo a todos, cuídense mucho y buen fin de semana para todos. Chao, chao.